En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Les contestó: la venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. No van a decir está aquí o está allá, y sepa que el reino de Dios está en medio de ustedes. Jesús dijo además a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán ver alguna de las manifestaciones del Hijo del Hombre, pero no la verán. Entonces les dirán: está aquí y está allá. No vayan, no corran. En efecto, como el fulgor del relámpago rasca el cielo desde un extremo hasta el otro, así sucederá con el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tiene que sufrir mucho y ser rechazado por esta generación. Buenos días, querida Trinidad, familia del cielo, mamita María. Les damos muchas gracias por compartir nuevamente este encuentro de oración con ustedes entre nosotros. Les pedimos hoy particularmente que nos ayuden a reconocer en nuestra vida cotidiana eso ordinario que se convierte en extraordinario, a reconocer que el reino de los cielos, el reino de Dios ya está entre nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, un buen día para todos. Mi nombre es Jonathan, matrimonio del Verbo de Medellín. El día de hoy vamos a compartir las pautas de oración del Evangelio de Lucas 17, versículos 20 al 25. Lucas 17, versículos 20 al 25. Y como fruto de mi oración he titulado estas pautas: el reino de Dios ya está entre nosotros. Les propongo básicamente 3 puntos de meditación. El primero: darse cuenta de que el reino de Dios ya está entre nosotros, que no tenemos que esperar a que llegue, sino que este ya está. Y no solo está dentro de nosotros como seres humanos, sino que está dentro de nuestro contexto. Creo que nosotros también nos hacemos esta pregunta que se hacían los fariseos. Constantemente preguntamos a Dios: ¿cuándo realmente voy a ser feliz? ¿Cuándo realmente va a llegar la alegría? ¿Cuándo se va a acabar tanto sufrimiento que hay en el mundo? Es una pregunta recurrente que nos hacemos también en este tiempo. Y yo entendía hoy particularmente de Jesús en la oración que ese reino ya está, que esa alegría ya está, solo que tenemos que agudizar la vista para poder verlo, porque efectivamente está dentro de nosotros, y nosotros en un contexto plural, en un contexto comunitario. Recuerdo 2 experiencias que han sido comunitarias y que me han permitido reconocer que ese reino de Dios ya está dentro de nosotros. La primera, una experiencia de misiones en la vereda Tafetanes, en Granada, acá en Antioquia. Resulta que yo creía que iba a encontrar ese reino de los cielos, ese reino de Dios, al visitar las casas. Cuando íbamos a las casas a compartir el Evangelio, yo creía que ahí es donde iba a encontrar el reino de Dios, donde iba a tener un encuentro con Dios a través de estas personas. Lo cierto es que no fue así. Lo cierto es que cuando el último día, aún sin encontrar ese reino de los cielos, la vereda organizó un partido de fútbol. Y en ese partido de fútbol estaban viviéndolo muchas personas. Mujeres, hombres, niños, personas muy adultas de todas las generaciones y sin importar el sexo. Y esto para mí fue muy diciente, porque Jesús me decía en ese momento: en el reino de los cielos todos caben, desde el más joven hasta el más adulto, y no importa el género. Esta experiencia comunitaria de que todos caben me habló a mí del reino de los cielos. Asimismo, en mi primera convivencia, en una actividad súper sencilla, no ni siquiera en una charla que nos estaban dando, sino en una actividad de un juego, por ejemplo, yo experimenté el reino de los cielos allí, en este juego. Un juego un poco ridículo que nos hacía involucrarnos a todo, pero que se sentía realmente la fraternidad entre nosotros. Allí experimenté yo esa alegría de la que habla Jesús, que es el reino de los cielos, que está en lo ordinario y lo hace convertir en extraordinario. Y les invito a que cada uno entonces pueda descubrir en qué parte se está manifestando el reino de los cielos en su vida cotidiana. Cada uno, para ustedes, en qué se le está manifestando que ese reino de los cielos ya está entre nosotros. Un segundo punto de meditación que les propongo es que esto es una experiencia personal. Este reino de los cielos es una experiencia que cada uno tiene que vivir. Si bien es una experiencia que se da en un contexto comunitario, en un ambiente fraterno, es una experiencia que cada uno tiene que vivirla, ¿no? Como dice pues Jesús, no es necesario que se nos anuncie cuándo llegará el reino de los cielos, porque cuando llega ya estamos seguros de que llegó. Dice el Evangelio que no vayan donde digan que está el reino de los cielos, sino que llegará como un rayo relapagante que uno sabe que ya llegó.
Porque cuando uno ha tenido ese encuentro personal con Jesús, ese encuentro personal con el reino de los cielos, realmente se da uno cuenta de que lo encontró y que al encontrarlo ha valido mucho la pena esa búsqueda. En muchas ocasiones, de hecho, la búsqueda es más importante que el mismo reino, que la misma meta, quiero decir, porque en la búsqueda es donde encuentro el reino, así como cuando uno va a escalar, por ejemplo, una montaña, que lo importante no es ni siquiera la cima, sino que es el camino digamos, el camino que está haciendo, el camino recorrido. Asimismo, cuando uno va de vacaciones a un lugar, que lo importante no es tanto el lugar, sino las personas que compartió. Pero ¿quién tiene que vivir esas experiencias? Usted mismo. No puede ser que otra persona se las esté contando. Y así me pasó a mí antes de encontrar el Verbum Dei. Muchos de mis compañeros que eran cristianos sabían que yo quería tener una experiencia de encuentro personal con Jesús. Sin embargo, ellos me invitaban y yo iba a sus iglesias y a mí no me llenaba esto. De hecho, yo iba a la iglesia católica y tampoco me llenaba. Pero cuando encontré en el Verbum Dei, iba a la iglesia católica tradicional, quiero decir, cuando encontré en el Verbum Dei ese encuentro real con el Padre, ese encuentro con un Dios amor que me habla de tú a tú, un encuentro cercano, realmente yo sabía que estaba en el lugar que tenía que estar, porque lo había experimentado con mis propios medios. Y esta experiencia personal en comunidad, en la comunidad Verbum Dei, pues yo sabía que era el reino de los cielos y nadie me lo tenía que decir. Y un tercer punto de meditación que les propongo es que se aproveche el momento presente, a que vivamos el presente. Y aquí traigo a colación esta frase de Kung Fu Panda, de esta película Kung Fu Panda, que hay una frase muy bonita que dice que el pasado es historia, el futuro es incierto, pero el presente es un regalo y por eso se llama presente. Yo entendía de Jesús esto de que va a llegar al final de los tiempos y todo lo demás, de no preocuparse por ese fin de los tiempos, sino de vivir el momento presente, en que el momento presente está ahí el reino de los cielos. A veces nos preocupamos demasiado por el futuro o nos lamentamos mucho por el pasado y eso nos impide vivir el reino de los cielos en el momento presente. Jesús dice que llegará un momento donde no podremos experimentar al Hijo del Hombre, a su experiencia. Y yo entendía que era eso. Llegará un momento en que no podrás permitirte vivir el reino de los cielos en lo que lo estás viviendo, en esa experiencia cotidiana. Y es lo que le pasaba a una compañera que está en Estados Unidos. Ella recientemente ha tenido pues algunas crisis de ansiedad por el futuro. ¿Qué va a pasar después de esta experiencia de vivir en el extranjero? Y notaba que tenía pues cierto grado de ansiedad que no la estaba dejando vivir el presente. Recientemente hablando con ella, yo le preguntaba, bueno, ¿y qué va a pasar contigo después de que se acabe el tiempo destinado para estar en otro país? Y ella me decía que no le preguntara eso. Noté mucha seguridad en sus palabras porque me decía, no quiero dejar que mi inseguridad, mi ansiedad me impida vivir el momento presente, el regalo que estoy viviendo. Y a mí esto me llenó pues de mucha emoción. Y también como reflexión personal, realmente estoy aprovechando ese momento presente y me estoy dando cuenta que el reino de los cielos está ahí. Les invito pues a que podamos reconocer ese reino de los cielos, a que podamos orar con Jesús y con Mamita María, a que nos ayude a reconocer a que el reino de los cielos está acá presente. Esto no significa que no haya dolor, que no haya sufrimiento, sabemos de las realidades complejas que hay a nuestro alrededor, pero ese reino de los cielos significa que Jesús resignifica esos sufrimientos, los resignifica en la cruz y hace que resucitemos con ellos. Les deseo pues una feliz oración.